hacia despertar, pues ha llegado la hora, la gracia hay que proclamar, la obra del Espíritu Santo se ha de manifestar, la iglesia se ha levantado, el Señor al frente está. Sin miedo y sin dudar, vino al mundo, la gracia proclamar. Vino al mundo, en todo tiempo y lugar, créelo, vívelo y compártelo, pues Cristo volverá. Bueno, Bienvenido, pastor. gracias, Dios le bendiga. Bien, después de haber orado a nuestro Dios, vamos a compartir con ustedes el tema de esta noche, que se titula Esquizofrenia, Demencia y Remedios, que es un poco la continuación de los temas anteriores. Yo agradezco al cielo por la oportunidad de compartir con los hermanos del fuerte clamor final. Que Dios los bendiga en la obra importante que están realizando. Y los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 53, este tremendo capítulo que nos habla acerca de la misión del Mesías acá en la tierra. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este tremendo pasaje que hemos leído del capítulo 53 de Isaías nos menciona la labor, la misión del Mesías, Jesús, del Hijo de Dios, al ser enviado a redimirnos, a salvarnos del pecado. Dice que no hay en él hermosura. Dice que le veremos, mas sí atractivo para que le deseemos. Porque la función global del cielo, la obra que desea hacer en nosotros, es su carácter, es su forma de ser, su bondad, su misericordia. No iba a ser atractivo físicamente el Señor, sino que por la nobleza de su carácter, un carácter que no se vería en ningún ser humano, debía ser lo que nos conquistase nuestro corazón. Y dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y hoy en día el mundo, la sociedad, no sabe, se ha tergiversado los sufrimientos de Jesús, los sufrimientos del Hijo de Dios en la cruz. Y la gente piensa que es más fácil, para la gente es más fácil ponerse la cruz en el cuello, ponerla en una iglesia o en los cementerios. Se ha distorsionado. Pero lo que nosotros queremos presentar en esta noche
es la parte que dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, porque en la visión global de Dios, aparte del carácter, de la bondad y de la conducta que debemos imitar en Él, Él está preocupado de nuestras enfermedades, de nuestros sufrimientos. Él sabe cuando una persona está postrada en cama, Él sabe cuando está con cáncer, Él sabe cuando tiene problemas mentales, de depresión, de tristeza, de angustia, como vimos la semana pasada, el Parkinson o el Alzheimer. Y también en la Biblia, cuando Él se retira de la ciudad llamada Betsaida, en Lucas 9:11, la Escritura dice: y cuando la gente lo supo, que Él se había ido allá al desierto, cerca de la ciudad de Betsaida, le siguió y Él le recibió a la gente y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Así que la preocupación del cielo también está en que la gente obtenga sanidad. Y por eso que estos programas que hemos estado desarrollando tienen que ver con, como dice la Escritura, que Jesús les hablaba del reino de Dios, pero además dice que lo sanaba a los que necesitaban ser curados, Lucas 9:11. Y esa es nuestra misión, nuestra función que queremos compartir con ustedes en esta hora. Y la semana pasada vimos cómo estaban las endorfinas, cómo estaba la melatonina, la serotonina, y cómo Dios, al escoger el bien, que el hombre desarrollase las buenas obras, eso también le iba a traer felicidad y alegría, como habíamos visto en el Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página 27 de El Espíritu de Profecía. Dice: la búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Así que el hacer el bien, vimos que creaba en nosotros conexiones a nivel de neuronas, estimulaba las fuentes eléctricas de nuestro cuerpo y nos llevaba a tener buena salud y felicidad. Es muy simple e importante ayudar a nuestro amigo, o puede ser ayudar al vecino. En estos actos combate enormemente la depresión, ya que esta se manifiesta en la ausencia de endorfina, lo vimos la semana anterior, pero nos faltó algunos pedacitos. En otra parte, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 669, dice: el placer de hacer el bien a los demás fluye a través de los nervios, acelera la circulación de la sangre y produce salud mental y física. Así que Dios, en su sabiduría, determinó que el hombre hiciese bien a los demás, y eso iba a traer salud física. Por eso que el Señor está preocupado en la sanidad, decía ahí. En la obra de Isaías 53 del Mesías, dice que Él iba a llevar sobre sí nuestras enfermedades. Es justamente lo que estamos diciendo, que lo que Dios hizo al ponernos buenos sentimientos o practicar sentimientos buenos, los actos de ayuda hacia los demás, genera placer que recorre nuestro cuerpo. Aumenta, por ejemplo, la circulación de la sangre, estimula el bienestar en nuestra mente y nuestro cuerpo, porque el ser humano cuenta con distintas herramientas para su beneficio mental y físico. Añadiremos ahora la música, que nos quedó pendiente, que como los hermanos estuvieron cantando, alabando a Dios, por algo el Señor dejó la música y las alabanzas a su santo nombre. La Escritura nos presenta como un remedio para la depresión. Escuche bien. Por ejemplo, vamos a poner el caso del doctor José Miguel Gaona en su libro Endorfinas, las hormonas de la felicidad, en la página 262, hablando la ciencia acerca de la música y de los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo. Él dice así: desde tiempos inmemoriales se conoce los poderes terapéuticos de la música en la Biblia. Y más encima cita la Biblia este médico, el doctor José Miguel Gaona. En 1 Samuel 16:23 dice: el rey Saúl muestra los síntomas clásicos de la depresión.
tristeza permanente e irritabilidad. Para mejorar su estado melancólico, el futuro rey David le relaja con la mejor música. Y él pone el ejemplo del rey Saúl, que estaba con tristeza, estaba deprimido. Nosotros sabemos que también venía un espíritu y lo agobiaba, porque vamos a hablar de la esquizofrenia, como también tiene que ver con la posesión que vamos a explicar. Así que la música, los sonidos que nos rodean, el ambiente en el cual vivimos debe ser agradable. Es por eso que el gran Jehová creó los pájaros en el hogar de Adán, que estaba en el huerto de Edén. Quizás para algunos sea solo simples detalles, pero debemos ver el cuerpo como un todo, en su conciencia y su parte física. En su sabiduría, pensó Dios en las dulces notas de los pajaritos para mantener en armonía la delicada maquinaria humana como un todo, y así pudiese continuamente gozar de salud. Ahora, en el mismo libro, Endorfinas, este es otro libro, Endorfinas, la droga de la felicidad, Jack Lawson, el autor de este libro, señala lo siguiente. Según la doctora Susan M. Ryan, los pájaros cantan porque eso los hace felices, dice él. Cantando segregan endorfinas. El nivel de endorfinas presente en un cuerpo está, según ha demostrado la doctora Ryan, estrechamente vinculado con las cuerdas vocales. Así que también los médicos, la ciencia, nos hablan de que se estimula en el canto la felicidad. Se estimulan las endorfinas en estos libros que han sido publicados. En los relatos bíblicos encontramos a los seres santos como los ángeles continuamente manifestando alegría en los cantos elevados al Creador. Esto genera placer en ellos. La adoración es un gozo que sale de lo más profundo del ser. La espiritualidad es otro aspecto a considerar. El ser humano es un ente espiritual, mental y físico. No podemos separar estas cosas. El doctor José Miguel Gaona dice en su libro, en la página 106, dice lo siguiente: entre aquellas personas que practican alguna religión en la que existen componentes que favorecen la espiritualidad, también se producen fuertes secreciones de endorfinas. ¡Qué tremendo! Como la ciencia también manifiesta de que nosotros, los que practicamos una religión, que tratamos de ser espirituales, también hay una relación con las endorfinas, porque el gran creador, preocupado del bienestar psicológico de sus criaturas, recién formadas en el Edén, dejó instrucciones claras para ayudar a su mente y así tener un equilibrio perfecto. Por eso que la semana pasada leímos en Hebreos 10, 24 y 25 que decía: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que en esta parte destacamos nosotros el no dejando de congregarse. Aunque parezca poca cosa, esto es solo una apariencia. En realidad es de vital importancia para las enfermedades mentales, debido a que el ser humano responde a las ideas en su cerebro y éstas se traducen en la conducta. El reunirse a escuchar la palabra de Dios en alguna congregación estimula la parte emocional al amor y a las buenas obras. Equilibra el ser. Los pensamientos son ordenados, las bajas pasiones son mantenidas en sujeción, como el orgullo, la vanidad, el egoísmo, por nombrar algunas. La mente del hombre debe tener un freno, amigo que me escucha. Es muy importante, para que no siga su caída hacia el mal. Existe una ley en nuestra mente que somos transformados por la contemplación. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al medio en el cual nos desenvolvemos, se va inclinando nuestro carácter. Incluso plantearemos el hecho de ¿por qué Dios pide adoración?
¿Ha pensado usted en eso? ¿Por qué Dios pide eso? Alguno podría responder porque se lo merece. Él es digno de toda alabanza por su grandeza. Pero no solo Él se lo merece. El gran yo soy pide adoración hacia su persona porque el ser humano necesita reconocer a alguien superior en su vida. Las personas necesitan un modelo que contemplar. Aún en esto, el Padre de todas las cosas está pensando en el bien de sus criaturas. No es algo antojadizo, sino que Él quiere que tengamos sanidad en nuestro cuerpo, al dejarnos el ejemplo de su vida cuando estuvo en esta tierra y que nos ha provisto de un modelo a imitar. Elimina de nuestra mente los desórdenes producidos por el egoísmo humano y que lo llevarían, por ejemplo, a un divorcio con su pareja. Puede ser un ejemplo de egoísmo. Esto es debido a que el egoísmo humano no es refrenado. Esto trae un cuadro de angustia y depresión, como lo vimos la semana pasada, y por lo tanto la enfermedad, ya sea una artritis, puede ser el cáncer o cualquier dolencia, simplemente por no tener un modelo a seguir, porque con el paso del tiempo se olvidó de lo principal la persona, la bondad, el amor. Por eso que en los programas que estamos desarrollando siempre va unido con estas características del ser humano y la sanidad que queremos presentarle. O sea, no solamente estamos hablando del cuerpo físico de las enfermedades, sino que también tiene que ir acompañado de la bondad, el amor. Eso es lo que Dios quiere. Todo esto se nos recuerda cada sábado cuando nos congregamos. Es simple, pero ayuda en todo orden de nuestra existencia. Nuestra conducta nace en nuestra mente. Así que es muy importante lo que estamos estudiando. Por eso que ahí no es casualidad que en Isaías 53:7 nos hablara de el Mesías cuando dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transcriadores, enmudeció y no abrió su boca. Y este pensamiento, este Isaías 53, está mal entendido hoy en día porque se confunde, se ignoran los sufrimientos de Cristo, lo que significa la muerte en la cruz. Y eso nos lleva a un mal entendimiento del carácter que Él tiene, y entonces nuestra mente se desequilibra, porque Él está preocupado de nuestras enfermedades, de darnos sanidad. Y vamos a decir que en el deseado, en la Review and Herald del 28 de julio del año 1874, habla acerca de estos sufrimientos del Mesías. Dice así: Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación, para que nosotros entendamos un poquito lo que estábamos hablando acerca de los sufrimientos, para soportar la prueba que éste fracasó, dice ella. Entonces, Cristo venció el lugar del pecador. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar, la familia humana, separada de la presencia de Dios, se había apartado más y más. Generación tras generación, de la pureza original, de la sabiduría y el conocimiento que Adán poseía en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana en la condición en que ésta se encontraba cuando Él vino a la tierra para socorrer al hombre, en favor de la raza humana y con las debilidades que del hombre ha caído sobre sí. Debía resistir las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los cuales sería atacado el hombre. ¿En qué contraste se halla el segundo Adán cuando entra en el sombrío desierto para hacer frente a Satanás sin ayuda alguna? La raza humana había ido disminuyendo en estatura y vigor físico desde la caída, dice ella, y hundiéndose más y más en la balanza del valor moral, hasta el momento en que Cristo vino a la tierra y Cristo debía llegar hasta donde estaba el hombre caído para levantarlo. Tomó entonces la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración de la raza. El que no conoció pecado se convirtió en pecado por nosotros.
se humilló hasta las mayores profundidades de la miseria humana a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que lo había sumido el pecado. Qué tremenda cita esta de la Reviewing Herald, porque acá nos señala lo que le costó el cielo para que tú y yo podamos ser salvos, lo que le costó el cielo para que tú y yo podamos tener sanidad, para que no estemos enfermos, ya que Él vino a llevar nuestras enfermedades sobre sí. Y esto nos ayuda a entender un poco más los sufrimientos del Mesías, para que entendamos que cuando estamos postrados en cama, cuando estamos afligidos en nuestro cuerpo, cuando estamos enfermos, tenemos un Dios que está dispuesto a darlo todo por restaurarnos. Él quiere ayudarnos, Él comprende tu sufrimiento, porque Él fue como oveja llevada al matadero, ni siquiera abrió su boca, no reclamó ni rehusó su misión. Dios está interesado, está a tu lado cuando sufres, cuando estás angustiado. En Marcos 15, 33, 34, hablando de estos momentos en la cruz, dice: cuando llegó la hora sexta, o sea, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que en ese momento estaba sufriendo el Señor, pero si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires. Pero el dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre Él, así como la sensación de la ira de su Padre. Así que Jesús sabe del sufrimiento, Él es experto en los dolores y te puede acompañar, te puede entender cuando estás enfermo. Él dice en Dios nos cuida, en la página 235, el inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plenamente y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Él entiende nuestras aflicciones. Fue oprimido, sigue diciendo ella, por las potestades de las tinieblas. Ni un solo rayo de luz iluminó la perspectiva del futuro para él. Fue en aquella terrible hora de tinieblas en que el rostro de su padre se ocultó mientras lo rodeaban legiones de ángeles malignos y los pecados del mundo estaban sobre él, cuando sus labios profirieron estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esta partecita vamos a destacar que los enemigos, los ángeles malignos, andan a nuestro alrededor, así como estaban alrededor de la cruz. Ellos andan tratando de entrar en la mente, entrar en las personas para conducirlas a sus caminos y provocar también con ello enfermedades, de la cual la esquizofrenia, que vamos a comentar hoy día, vamos a ver la parte alópata, la parte que habla la ciencia moderna, los médicos, cómo combatir esta enfermedad, pero también tiene que ver con los espíritus que andan y que rodeando a los hijos de Dios para poderlos atacar. Sin embargo, también vemos en el deseo de toda la gente, en la página 90-91, esto que estamos comentando. Dice que estaba con Jesús, con el Salvador. Dice: en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Así que estos seres, estos espíritus, pueden estar en cualquier parte. Incluso estaban ahí con el Salvador. Pero vamos a entender de que Él sufrió y las penas, el sufrimiento. Por ejemplo, cuando lo que van a sufrir en el tiempo de angustia, porque este asunto de la cruz, de lo que Jesús padeció ahí, también tiene que ver con las plagas que van a caer sobre los hombres que reciban la marca de la bestia. Para que nosotros entendamos que Dios está a nuestro lado, en nuestro lecho de dolor, postrados en cama, en sufrimiento, con nuestro cuerpo sintiendo todo el sufrimiento de la enfermedad.
Jesús está a tu lado y Dios está a tu lado, porque dice que en la cruz el Padre veló con oscuridad su presencia, pero Él estaba al lado de su Hijo amado. Vamos a verlo acá en lo que es el deseado de toda la gente, donde dice lo siguiente, en la página 701 y 702 dice: sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Vean cuánto Él nos quiere. Sigue diciendo: la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Y aquí viene la partecita que nos interesa. Dice ella: sintió la angustia, mi hermano, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Así que nuestro Señor sabe también lo que van a sufrir las personas que reciban la marca de la bestia cuando las plagas caigan, porque Él las soportó, porque sintió la angustia, dice ahí, que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Así que la Biblia dice varón experimentado en dolores, y dice como que escondimos el rostro de Él. Todos nos alejamos, todos nos descarriamos, pero Él nos sigue recibiendo con sus brazos de amor. Así que si usted tiene un cáncer, o quizás tiene una diabetes que lo agobia, algún tipo de enfermedad, sepa de que Jesús comprende su sufrimiento, comprende su dolor. Y también nos señala ahí, en el deseado de toda la gente, dice que, hablando de la oscuridad que rodeó la cruz, dice: en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Así que no piense que usted está solo. No piense que lo ha abandonado el Señor, sino que Él está a su lado porque comprende su dolor. Y nos enseñó Él que el verdadero significado de la cruz, de su sacrificio, no es simplemente ponerlo en los edificios de la iglesia, poner ahí una cruz, o ponerlo en el cementerio, como recién dije, o ponerlo en la garganta, que mucha gente se compra una cadena de oro y se pone un crucifijo en la garganta. Se ha distorsionado este sufrimiento, este dolor, porque también debemos entenderlo muy claramente, porque el Señor Jesús dijo en Juan 12:23, Jesús les dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Os aseguro, dijo Él, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero al morir lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo
para vida eterna la guardará. Gloria a Dios. Pero aquí nos presenta el verdadero principio. Dice que el grano de trigo tiene que morir, tiene que quedar solo para llevar fruto. Eso tiene que ver con la vida de Jesús, con su sacrificio, pero también con nosotros. Debemos de morir al mundo, debemos morir a los malos hábitos, a los malos alimentos que vamos a ver que nos afectan nuestra mente, nos afectan nuestro actuar. Por eso esto es un todo. Es algo global lo que quiere hacer Dios con nosotros. Trabaja en todas las áreas del hombre para que él sea restaurado del pecado y pueda ser salvo. Y como habíamos dicho, vamos a ver las enfermedades mentales, en este caso la esquizofrenia, que puede afectar tanto por una posesión o por la alimentación. Y vamos a ver el caso de cómo hay una posesión en la Biblia, que del apóstol Pedro, por ejemplo, cuando Satanás habla a través de él, le domina su lengua, le domina su mente por algunos momentos. Lo encontramos en Mateo 16, versículo 13 en adelante. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro había tenido una manifestación del cielo porque estaba en armonía con la divinidad. Su corazón estaba en estrecha comunión con el cielo. Sin embargo, en el versículo 21 nos damos cuenta de que parecía ser que hay otro Pedro, hay otro hombre, por la situación que vamos a leer. En el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Eso es lo que vimos recién, los sufrimientos del Hijo de Dios. Sufrir mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios por eso. Así que en este Mateo 16 encontramos de que hay una posesión en la vida de Pedro del mismo Satanás, tratando de ser tropiezo para el Hijo de Dios, para que no fuese a morir en Jerusalén. Y esto es lo que queremos tratar hoy día: fortalecer nuestra mente para que estos espíritus, estas posesiones que nosotros sabemos, puede ser que tomen control de nuestra vida, ya que afectan nuestra salud. Encontramos en la Biblia varios casos de posesión, como el endemoniado gadareno y otros muchos casos más. Yo he visto personalmente este tipo de situaciones cuando en una ocasión, hace un tiempo atrás, los ancianos de la iglesia me dijeron que fuéramos a visitar a un niño que estaba poseído. Y entramos a la pieza de este joven que no tendría más de 14 años, era muy joven y sufría de insomnio, tenía falta de apetito, su cara estaba demacrada, y fuimos donde la mamá, y la mamá nos hizo pasar donde el joven que estaba ahí, y hablamos con él y nos pusimos a orar. Y en ese momento, cuando nos pusimos a orar con los dos ancianos, pidiendo por el restablecimiento de este joven, por la liberación, entonces se manifiestan dolores en su cuerpo, convulsiones, y de tal manera que él cae a tierra, se desmaya, y
y entonces su salud es afectada. Y producto de las oraciones, por la gracia de Dios, el espíritu sale de este joven y se restablece y le cambian los colores, le cambia el semblante, los dolores desaparecen, porque este tipo de situaciones afecta físicamente el cuerpo de la persona. Hoy en día la ciencia le llama esquizofrenia o demencia también, y eso es lo que vamos a ver, pero el aspecto psicológico, el aspecto científico, médico, también, porque puede ser una ayuda. En el caso de la demencia, también se le conoce como demencia senil, que queremos, o senilidad, que queremos ver. También se puede producir esto con síntomas que son de pérdida de memoria y la incapacidad de razonar. Eso va avanzando con los años, ¿no? Interfiere con el hogar y el trabajo. También causa depresión. Así que lo que los médicos, vamos a ver la parte médica, lo que los médicos dicen que es una demencia o una senilidad, tiene que ver con estos síntomas que estoy mencionando. Las causas de esta demencia ocurre por lo general en la medida que avanza la edad de la persona. La mayoría de los ancianos no tiene este problema, pero muchas personas de edad avanzada son bien claros en los procesos de pensamiento, no afecta a todo. En realidad hay dos tipos de demencia. La demencia primaria, que llega gradualmente sin una causa aparente. Y tenemos la demencia secundaria, que llega repentinamente de alguna lesión, o quizá una operación, o droga que consumió la persona, o algún coma diabético, que también puede producir algún tipo de demencia, que usualmente es reversible, no es permanente. La senilidad y el Alzheimer son ejemplos de la demencia primaria. Las causas comunes de senilidad incluyen mala circulación de la sangre en el cerebro. Así que estos factores nos pueden ayudar para combatir este estado del cual puede tener la persona. Puede ser físico, solamente físico, o por una posesión. Ahí se va viendo. Pero la mala circulación de la sangre en el cerebro es muy importante para el desarrollo de la demencia. La arteriosclerosis cerebral también la afecta. La toxicidad por metales pesados, de los cuales vamos a comentar, que en la alimentación, por ejemplo el mercurio o el plomo, también se produce por una deficiencia nutricional prolongada. El uso prolongado de drogas medicinales y falta de ejercicio al aire fresco. Lo comentamos que uno de los remedios naturales es el ejercicio y que ayuda a la circulación de la sangre, sobre todo en nuestro cerebro, para que nuestros pensamientos sean coordinados. La calcificación y depósito de colesterol en la arteria cerebral media reduce también el principal suministro de sangre al cerebro, resultando en un mal suministro de oxígeno. El oxígeno es muy importante en nuestro cuerpo para evitar una acidosis también. Esto produce pérdida de la memoria y cambios seniles típicos. Así que los expertos nos dicen que al pasar de los años, usar cuellos y corbatas incómodos, escuche bien, lo que a veces tienen que usar mucha corbata por la oficina, en el trabajo, los científicos dicen que tiende a causar remansos en las arterias carótidas, contribuyendo a la deposición de colesterol. O sea, muchos de los que son diagnosticados como senil están en realidad sufriendo los efectos de drogas medicinales. Si usted tiene mucha droga, tiene que tener cuidado, porque le va a afectar su mente. Aparte que le afecta el hígado también. Si usted quiere una vejez feliz, evite las drogas toda su vida. Los problemas auditivos de la tiroides, hígados o de los riñones pueden producir aparente pérdida de memoria también. O sea, la tiroides ya se producen problemas en el oído también. Existe la posibilidad de tumores en el cerebro al tener una demencia, igual que un derrame y varios problemas del sistema nervioso. O sea, la combinación también de deficiencias nutricionales es muchas veces la causa fundamental, una mala alimentación, un mal estilo de vida también vamos a decir. Pero vamos a dar algunos parámetros, como lo dimos con la endorfina, cuando hablamos, por ejemplo, de la acetilcolina,
que era un neurotransmisor que se relacionaba con el aprendizaje y la formación de la memoria. Vimos varios aspectos como el nadar, vimos aspectos como algunos alimentos, como el boro, etc. Y ahora vamos a continuar, pero desde el punto de vista de la demencia. Tenemos que se recomienda tomar colina y lecitina. Bueno, la colina es un compuesto del complejo B, no estamos hablando de los cerros, de las montañas, no. Estamos hablando de la colina, que es un compuesto del complejo B que mejora la memoria y el razonamiento, que nos fortalece la mente, de eso estamos hablando. Y tenemos también la lecitina. Todos estos remedios que vamos a dar nos van a ayudar para poder tener un mejor desarrollo mental y fortalecer nuestra mente, tanto para nuestra conducta, para el razonamiento y como los ataques del enemigo. También vamos a decir que los ancianos, cuando pierden su capacidad de razonar o su coordinación o su memoria, también es provocado por la falta de agua. La deshidratación afecta a la mayor parte del organismo de forma paulatina y a veces muy rápida. La persona deshidratada, según el grado en el que se encuentre, tiene sequedad a la piel y las mucosas, puede ser de la boca, de la nariz, pero mayor número de latidos del corazón, descenso de la tensión arterial y produce una menor cantidad de orina, aparte que produce trastornos en la mente, en la memoria. Cuando se agrava, se puede alterar la función mental con somnolencia, mareo, confusión e incluso síncopes. Además, al perderse agua en el cuerpo, aumenta la concentración de alguna sustancia en la sangre y esto puede llegar a ser muy peligroso. Así que también el agua es muy importante para que nuestra mente ande correctamente. Vamos a ver varios elementos como la colina, como la lecitina, para que nos ayude, pero el agua es muy importante, sobre todo en los ancianos, ya que ellos pierden la necesidad de tomar agua. Aunque están deshidratados, se va perdiendo con el tiempo, así que hay que tener un hábito de tomar bastante líquido, bastante agua cada día. Los doctores dicen, la medicina dice, una deshidratación del 2% tiene consecuencias en la memoria y en la atención. Por leve que sea la falta de hidratación, puede afectar de forma inmediata nuestro rendimiento. Así que la concentración, el cansancio, la fatiga y la somnolencia también pueden ser producto de una falta de hidratación de agua en el organismo. Así que es muy importante. Y tener una ingesta continua de lo que es entonces este vital líquido. Pero volviendo a lo que era la colina y la lecitina, vamos a decir que esta colina ayuda bastante, como recién lo mencionamos, y que trabaja en conjunto y que tiene otros elementos que le ayudan, como el inositol. El inositol trabaja en conjunto con la colina, ayuda además a la memoria y desórdenes hepáticos, diabéticos y a la depresión también. Así que tenemos ahí la colina, el inositol, así como teníamos también la acetilcolina, son muy importantes. También tenemos nosotros que la lecitina y la colina no pueden faltar en nuestro organismo. Estos son compuestos, como bien dije, del grupo de vitamina B, de la vitamina B, del complejo B, aunque a veces no se consideran unas auténticas vitaminas, ya que el cuerpo puede sintetizarlas por sí mismo. La colina se emplea, para la gente que no conoce, la colina se emplea para mejorar las funciones cognitivas. O sea, cuando hablamos de cognitiva, estamos hablando de la memoria, de la atención, del razonamiento, del lenguaje, etc. Así que, como para combatir la demencia senil y otras enfermedades derivadas degenerativas del cerebro, ya que es un precursor de la acetilcolina que recién comenté, que es un neurotransmisor. Así que nos va a ayudar la colina y el inositol, sobre todo que son responsables, la baja de ingesta de acetilcolina es responsable de síntomas del Alzheimer, como lo vimos en el programa anterior. El inositol se necesita para la formación correcta de las membranas celulares, o sea, las fortalece. Este trabaja en conjunto y de manera íntima con la colina, como recién lo presenté.
A pesar de que el inositol no es un nutriente esencial en nuestra dieta, su consumo implica ciertos beneficios en nuestro organismo. O sea, para combatir, como recién dijimos, desórdenes hepáticos, desórdenes diabéticos, etc. Así que no solamente sirve para la memoria. Y lo que habíamos mencionado, la lecitina, es el nombre común para un determinado fosfolípido que se le conoce, que aunque técnicamente se denomina como fosfolípido, consiste en una mezcla compleja de grasas y ácidos grasos esenciales. También contiene fósforo y 2 vitaminas del grupo B. Así que son muy importantes. Este asunto de la lecitina es el nombre común que se le da. Y está presente en forma natural en nuestro cuerpo, pero también se puede comer, se puede ingerir para fortalecer la membrana de nuestras células. La lecitina, por ejemplo, tenemos la lecitina de soya o de soja, que se obtiene a partir del aceite extraído de los granos de soja. Así que ahí se puede obtener de varias partes, pero siempre en el mercado la encontramos en ese estado, que nos va a ayudar a nuestra memoria. Su aspecto es granuloso y de color amarillo oscuro. Habitualmente se comercializa en forma granulada. Así que la lecitina de soya también tenemos que ver que no sea de soya transgénica, ¿no es cierto? Porque si no, no sería de mucho beneficio. Pero es un aliado de nuestra salud en nuestro cuerpo. También tiene enormes beneficios para la salud de las arterias, la soja, pues regula la tasa de colesterol en la sangre y reduce el riesgo de su acumulación en las paredes arteriales. Así que, bueno, tiene distintos beneficios que no vamos a tratar, sino que vamos a tratar solamente el tema de la mente, del cerebro, el poder de la lecitina que nos ayuda. En altas cantidades la lecitina de soja puede ocasionar efectos también secundarios en embarazadas y niños. Así que las embarazadas tienen que tener cuidado y los niños no es recomendable. Hablamos de niños de 8, 9 o 10 años, cuando están pequeños, pero sí para los adultos. Así que nos ayuda ahí la lecitina para nuestro desarrollo, para nuestra protección de nuestra mente. Y también tenemos la vitamina C, que va a ayudar contra la demencia. 1 gramo es recomendado, ya que tiene que ver con la tolerancia que el intestino tiene. Igual la vitamina E. La vitamina E también es buena para combatir la demencia. Y la vitamina E, como muchas veces se da que consuman esto y esto otro, pero cuando se dan charla no se dice dónde se encuentran. Yo les quiero comentar dónde usted encuentra vitamina E. Y estos alimentos nos van a ayudar para fortalecer nuestra mente y combatir la demencia o la demencia senil que estamos hablando. Los aceites vegetales de maíz son buenos, contienen vitamina E. También los aceites de germen de trigo o los aceites de girasol o de soya. Las nueces son buenas y también contienen vitamina E, como las almendras, el maní y las avellanas. Las hortalizas de hoja verde, las espinacas y el brócoli tienen vitamina E. También nosotros encontramos que el aceite de linaza ayuda para nuestro sistema nervioso y para nuestro cerebro. Ojalá que puedan ustedes anotarlo, porque son varias herramientas que podemos tener para combatir este problema a nuestro cerebro, a nuestra mente. Un hospital en Nueva Inglaterra trató la senilidad exitosamente con niacina. La niacina también es otro elemento y es un suplemento de vitamina de alta potencia. Cuando este hospital trató a los pacientes, abrió los vasos reducidos. La niacina tiene un efecto vasodilatador en el cuerpo. Por eso es que cuando se toma, causa un enrojecimiento temporal de la cara. Así que la niacina también es otro elemento, juntamente con la vitamina E que mencionamos, con la colina, la lecitina, con el acetilcolina, con el inositol que recién mencionamos. Pero voy a mostrar de que la niacina es una vitamina del complejo B que se le conoce como B3. La B3 es la niacina, que es esencial para el funcionamiento apropiado de la célula. Está implicada esta vitamina en el metabolismo energético como parte de las coenzimas.
así como las reacciones, las intoxicaciones para las drogas y otras sustancias. Así que es muy importante. Vamos a ver dónde encontramos niacina, que es parte de este complejo B, en este caso la B3. Y la encuentra usted en la levadura de cerveza. El extracto de levadura de cerveza, usted tiene niacina o vitamina B3. En el salvado del arroz o el trigo. Bueno, también la encuentra en el pescado y en el hígado de animales, pero nosotros no recomendamos eso. En la paprika, usted obtiene vitamina del complejo B3, de vitamina B3 en los cacahuates o en el maní y en los tomates secos, que a veces se usan ahí esos tomates secos. Así que esos elementos nos ayudan para tener niacina. Y también vamos a decir que hay que comer livianamente alimentos nutritivos. O sea, de preferencia comer crudo o cocinado brevemente al vapor. Eso ayuda también. Las semillas crudas y las nueces ayudan. El millo son buenos. También el ajo, todos los días, aunque sea en cápsula, aunque no es lo mejor, también es bueno. También tenemos aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra. Eso es muy importante. Y evitar las comidas grasosas. También hay algunas hierbas como el cardo santo. Cardo santo ayuda a el mejor flujo de sangre en nuestro cerebro y por lo tanto hay un fortalecimiento de nuestra mente contra las enfermedades. La valeriana es muy buena. Así que tenemos estos elementos y el ejercicio diario que nos ayuda. También hay que evitar el estreñimiento. Todas estas pautas nos ayudan para controlar y fortalecer nuestra mente de la demencia. Y ahora ya el tiempo se me está yendo, pero quiero tocarles un poco lo que prometí, que es la esquizofrenia, esta enfermedad que puede ser una posesión o pueden ser también efectos físicos. Lo que vamos a ver nosotros es lo que dicen los médicos con respecto a los consejos que ellos dan para la esquizofrenia. Bueno, los síntomas primeramente para identificar esta enfermedad son el mal humor. La gente anda de mal humor, tiene hábitos solitarios, se aísla, produce estupor, ilusiones y alucinaciones. La gente ve cosas que no existen, que no están. Las alucinaciones son comunes, especialmente escuchan voces estas personas. Pérdida de la emoción, está fuera de lugar. Me acuerdo que una hermana de nuestra iglesia justamente sufrió un ataque de esquizofrenia acá en nuestra iglesia, y por la mañana, muy temprano el sábado por la mañana, me llamó y me dijo, eran como las 8 de la mañana, el culto comienza a las 9:30, y me dijo, pastor, me dijo, yo soy la elegida. Así yo dije, ¿la elegida de qué? Que ella escuchaba voces que le decían que ella era la elegida. Y después fue internada en un psiquiátrico porque tenía desórdenes en su vida, desórdenes mentales. Así que cuando se manifiesta esta enfermedad, uno sabe inmediatamente de que las personas que sufren alucinaciones, no es bueno eso. Las acciones no existen o son inapropiadas, el proceder. Puede haber actos destructivos, impulsivos y negativismo. Esos son un poco los síntomas. Aunque las extremidades tienden a estar frías, se ponen azules también y hinchadas con líquido, o sea, edematosas. Cuando se le hincha también son síntomas de una esquizofrenia. Yo he visto varios hermanos que lamentablemente sufren de esta enfermedad, tanto aquí en Santiago como en el sur de Chile, cuando estábamos trabajando en el sanatorio El Edén, allá por 7 años, en el sur de Chile. Yo conocí distintos, no solamente personas del mundo, sino que personas cristianas, es increíble, y que lo sufren esta enfermedad. También otros síntomas son que no se dan cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Las ilusiones son frecuentes, pero son absurdas, ¿no? Muchas veces de grandeza y de persecución. Puede tener ataques de lágrimas o de risa, son síntomas. Puede haber actividad excitada, puede permanecer en estupor, puede realizar muecas y manerismo que son frecuentes. También los datos estadísticos nos mencionan de que la esquizofrenia se le da al 3% de la población mundial. O sea, es un
importante valor. Las causas de esta enfermedad, una de las más importantes es la psicosis, y se caracteriza por la pérdida de contacto con el ambiente y la desintegración de la personalidad. También antiguamente se le conocía como demencia precoz, pero vamos a decir que hay 4 tipos principales de esquizofrenia. La número 1, la esquizofrenia simple. La esquizofrenia simple, la persona es cuando se vuelve sin emoción, emocionalmente pierde el objetivo de la vida, pierde la ambición y tiende a retraerse. Pero sin embargo no hay daño intelectual serio, o sea, mantiene su capacidad intelectual de la persona. Esa es una esquizofrenia simple. El segundo nivel es la esquizofrenia paranoica, que la persona desarrolla extensivas ilusiones de persecución, cree que alguien está planeando hacerle mal, o sea, anda siempre desconfiando, se persigue continuamente. La número 3 es la esquizofrenia catatónica, que se le llama, donde la persona muestra excitamiento estereotipado o estupor también, pero si se recupera más tarde lo recordará claramente, o sea, no pierde completamente la memoria. La esquizofrenia hebefrénica, que es la número 4, hay manerismos, anomalidades del habla, ilusiones, alucinaciones y muchas veces una reacción de ensueños. Algunos creen que la esquizofrenia es hereditaria, según la medicina, piensa que puede ser también una herencia genética. Otros creen que los factores de actitud dietéticos y externos son los causantes. Puede ser o sea, ¿qué quiere decir esto? Puede ser lesión en la cabeza, complicaciones durante el parto, que la madre no tuvo una buena alimentación cuando estaba en la gestación del feto, o también puede ser que lo haya atacado un virus o una droga medicinal o algún veneno ambiental. Sobre todo las estadísticas presentan de que esta enfermedad se da en las personas que nacen en el invierno, en la ciudad, que es más fácil que se produzca esquizofrenia. Muy interesante esto, porque en invierno hay menos luz también, menos luz solar, que como habíamos dicho, hay menos generación de melatonina al haber menos luz en la madre en este caso, y que afecta al feto. Pero vamos a hablar nosotros de algunos remedios para que se recomiendan. Remedios que como recién mencioné, se puede deber a un envenenamiento con metales pesados. La esquizofrenia está vinculada con el exceso de cobre. Escuche bien, porque el exceso de cobre en el cuerpo provoca también esta enfermedad, según la medicina, ya que en una reciente investigación los científicos dicen que el coco y el aguacate, escuche bien, podrían ser malos para nuestra salud. El coco, por ejemplo, contiene cobre, y el aguacate también, pero el coco contiene 226 microgramos, y cuando el organismo, según la medicina, solo necesita 1 miligramos. Así que este mineral es fácil de que haya un exceso de cobre. Los expertos dicen que ciertos alimentos pueden contener algo metálico, al igual que el agua y otras cosas que usamos a diario, puede estar haciendo miserable nuestras vidas, refiriéndose a los estragos que causa el cobre en nuestra salud, o sea, también por el agua. La ansiedad, vamos a decir, el agotamiento y la dificultad para concentrarse son síntomas familiares para muchas personas. La doctora Esbelta Kogan dice: la gente tiene síntomas muy inespecíficos, se sienten malhumorados, tienen depresión, dificultad para conciliar el sueño, puede ser por una alta ingesta de cobre en su cuerpo, según la doctora Esbelta Kogan. Y porque a veces la gente tiene ansiedad, tiene agotamiento, dificultades para concentrarse, es por el cobre. Sin embargo, ella agregó que el cobre es un elemento esencial. Claro, tampoco podemos prescindir de él. Al igual que el hierro, que es conocido eso, nuestro cuerpo necesita cobre para el crecimiento normal y la buena salud. La doctora Kogan dijo: podemos encontrar cobre en alimentos como mariscos, hojas verdes, garbanzos, etc. Esto es un cobre natural. Estos son cosas maravillosas que debemos tener como parte de nuestra dieta, pero si alguien lo está consumiendo en exceso,
podría estar en riesgo, porque al consumir agua, al no tener filtro, por ejemplo, no solamente los alimentos, sino que también en el agua, por las cañerías de cobre, que a veces están 10 años, 20 años, 30 años, y nunca usted ha hecho un examen, un análisis del agua que está tomando, puede ser que ella tenga exceso de cobre, y le puede estar afectando la mente, como estamos señalando, mal humor, depresión y dificultades para conciliar el sueño. Así que es muy interesante este asunto que estamos viendo acerca de la toxicidad del cobre. También tenemos que el doctor Rob Sodotti, copropietario de Gold Medal Service, recomienda analizar el agua que se consume. Además, explicó este hombre que si el pH de su agua no está dentro de un rango seguro, esta comenzará a deteriorar el revestimiento de las tuberías de cobre. Me acuerdo que cuando estuve dando charlas allá en Maryland, he estado dos veces yendo a Maryland, allá en los Estados Unidos, dando charlas de medicina. Dicté un curso médico misionero por 10 días, y el dueño de casa, el hermano Jesús, tenía un filtro para el agua. Y lo interesante de este filtro, que era como un jarro, tenía un sensor que medía la toxicidad. Y cuando pasaba por el filtro, la dejaba en 3, en 4, máximo hasta 10. Pero, y él me regaló ese recipiente, ese filtro, y lo traje para Santiago de Chile. Y yo lo puse, ese sensor que medía la toxicidad, lo puse en el agua de las cañerías acá de Santiago, y marcaba cerca de 500, 530, 540, cuando debía marcar máximo 10. O sea, lo que quiero mencionar, la toxicidad del agua que podamos estar sirviéndonos puede estar muy contaminada, ya sea por cobre, por plomo o con otros contaminantes que nosotros pensamos que lo está haciendo bien el agua, pero no estamos teniendo un filtro. Así que es muy importante, por eso que este doctor Rob Sodotti está hablando de que incluso afectaría las tuberías que tenemos en nuestro hogar. En algunos casos se puede ver a simple vista el problema del agua. Manchas azuladas, por ejemplo, o manchas verdosas en sus tinas, en las tinas de baño. Explicó Mick Jackson, supervisor técnico de Gold Medal Service. Jackson recomendó la implementación de un filtro de agua. La doctora Cogan, que habíamos mencionado recién, prescribió contra la toxicidad del cobre un sauna de infrarrojos, donde el paciente a través de la sudoración le saca la toxina. Puede ser un baño a vapor, también sirve. Así que varios estudios han demostrado esto. También los medicamentos prolongados en el tiempo, que contienen estrógeno, también ayudan a la mal funcionamiento de nuestra mente. O sea, estamos hablando de las píldoras anticonceptivas. Escuche bien, porque muchos cristianos lamentablemente usan estas píldoras para anticonceptivas cuando trae distintos problemas de salud, que no los voy a explicar en esta oportunidad. Pero si usted lo está usando, déjela de usar, y hay que usar métodos naturales para ello. También varios estudios han demostrado que la exposición diaria al cobre puede conducir a enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas relacionadas con la demencia. Así que voy a dar una lista de algunos alimentos que contienen cobre, que son ricos en cobre, que una persona que tiene problemas mentales debiera evitarlos o bajar el consumo de estos alimentos, porque una sobredosis es dañina para nuestro cerebro, para nuestra mente. Tenemos los mariscos. El marisco es sin duda uno de los alimentos ricos en cobre, así que tiene bastante cobre. Una persona debía dejar eso. También hay algunos peces, como el atún. El atún también tiene cobre, el salmón y las sardinas. O sea, las personas que tienen problemas de esta enfermedad que estamos comentando, debía entonces bajarle la ingesta, porque la esquizofrenia se ha demostrado que las personas que lo sufren tienen altos concentrados de cobre en su cuerpo. Las carnes también tienen bastante cobre, y entre ellas tenemos la res, el cerdo, el hígado, el pavo, el pollo también contiene cobre.
Los huevos, la yema de huevos sobre todo, contiene, bueno, ahí contiene una pequeña cantidad, pero también contiene cobre. Algunas especies, como la mostaza, que no recomendamos, también la tienen. Y el tomillo, también tiene una pequeña cantidad de cobre. Algunas hortalizas, las frutas, algunas legumbres. El chocolate, o sea, el cacao en polvo, el que no tiene azúcar, también tiene cobre. Las gaseosas y algunas semillas, como la semilla de sandía o watermelon, parece que se dice en inglés, el sésamo también. Así que es importante saber estos alimentos para que una persona que está padeciendo de esquizofrenia pueda reducirle su ingesta. No comer muchos alimentos ricos en cobre tendría que hacerlo ella. A veces las proporciones grandes pueden convertirse en algo venenoso inclusive. Así que no es bueno el consumo excesivo durante un largo periodo. Por eso que se recomienda una dieta surtida para que no haya excesos, ya que puede contribuir también, aparte de la esquizofrenia, a algún tipo de hepatitis, problemas renales también que afectan a los riñones, trastornos cerebrales como estamos diciendo, y puede provocar también diarreas, vómitos, depresión, esquizofrenia como estamos mencionando, hipertensión, etcétera. Puede producir distinto el exceso de cobre en nuestro organismo. Pero como dije recién, hay que ser equilibrados, porque los bajos niveles de cobre también traen enfermedades, como puede producir una anemia, por ejemplo, o dolores en las articulaciones. Así que uno debe ser prudente, equilibrado en toda su vida y también en la alimentación. Así que es muy interesante. También vamos a seguir avanzando, no nos vamos a detener solamente en el cobre, sino que como remedio naturales, también vamos a decir que la deficiencia de zinc puede ser un factor clave en inducir a la esquizofrenia, o sea, tener niveles bajos de zinc. Ya vimos que un exceso de cobre hace mal, pero un bajo nivel de zinc también es malo. Un 80% de los que sufren este trastorno, o sea, de la esquizofrenia, tienen deficiencia de zinc y exceso de cobre, como dijimos, y hierro en los tejidos del cuerpo. La suplementación de zinc y manganeso es fundamental. Pero vamos a decir que ¿dónde se encuentra el zinc? Porque este es un mineral que cumple papel fundamental en nuestro sistema inmunológico, o sea, nos ayuda bastante. Por eso que no es bueno tenerlo bajos niveles, no es bueno. La dosis diaria de zinc es de 15 miligramos. Y vamos a decir que ¿dónde lo encontramos? Nosotros lo encontramos en las semillas de sandía, como recién dije, el zinc lo tenemos ahí. También en las carnes rojas, carne de res, baja en grasa, pero no recomendamos nosotros eso. En las ostras tienen zinc, estos productos del mar. Y en el maní o en el aguacate, cacahuate, claro, sí, que son de entre los frutos secos, el maní se erige como uno de los alimentos más ricos en zinc. Así que ahí tenemos una fuente de zinc importante que podemos nosotros echar mano. A pesar de que es muy calórico también, ¿no es cierto? Las calabazas y las semillas de calabaza son ricas en zinc también. Así que ahí le estoy dando fuentes donde podemos, para contrarrestar este tema de la esquizofrenia. También tenemos el sésamo juntamente con la espinaca, también tienen zinc, muy importante. Los champiñones son ricos en zinc, los champiñones blancos, claro, y el germen de trigo. El germen de trigo también nos va a ayudar. Todo esto tiene que ver con un fortalecimiento de nuestra mente para aquellas personas que están sufriendo algún tipo de falta de concentración, pérdida de memoria, esquizofrenia, demencia, etcétera, para todos estos daños que se puede producir a la mente. También vamos a agregar, aparte de lo que hemos mencionado, el exceso de cobre. No tiene que haber exceso de cobre, no puede haber deficiencia de zinc, también el manganeso ayuda, pero le vamos a agregar ahora el magnesio. La deficiencia de magnesio también puede producir esquizofrenia. Así que es importante que el magnesio también incorporarlo, y vamos a dar, como dimos recién, algunos alimentos que contienen magnesio. Por ejemplo, la semilla de lino, de la linaza, contiene magnesio, y la semilla de sésamo. Las nueces de Brasil lo contienen, por nombrar algunas que son ricas, la semilla de girasol, las almendras,
y los frijoles de soya o de soja que tostados también tienen magnesio. Así que le estoy dando una lista de estos alimentos que puede ayudar. Las legumbres también, como el garbanzo o la lenteja, poseen magnesio. El pistacho, que es muy sabroso y muy rico, también lo contiene. Y el pan integral, los higos secos, también son buenos. Así que estamos dando algunos remedios que fortalecen nuestra mente y van a ir ayudando para que la esquizofrenia vaya desapareciendo. También tenemos que había mencionado yo algunos metales pesados como el mercurio o el plomo. El exceso de plomo en el cuerpo o de mercurio también nos da síntomas a la persona de esquizofrenia. Pero aquí vamos a hacer un alto porque el plomo, vamos a decir que la cantidad de plomo presente en los alimentos, según la ciencia, según los estudios, es mínima, pero no es nula. O sea, en los alimentos también puede haber plomo, que es tremendo eso. Las principales fuentes de exposición a este metal son los cereales, las verduras y el agua del grifo. Como recién mencionamos, el agua es muy importante, ya que es resistente a la acción de este elemento. Su acumulación en el organismo es durante años. O sea, una cantidad como un cereal, una verdura no hace daño, pero se va acumulando con el tiempo y sus efectos nocivos para la salud se empiezan a manifestar. ¿Cuáles son? Esterilidad. El plomo en el cuerpo, que es un metal que no nos hace bien, produce esterilidad. Esquizofrenia, como estoy mencionando, alteraciones en los riñones. Afecta a los riñones el plomo. Y así que debemos cuidar. Hay muchas más, pero no lo voy a dar a conocer. ¿Y por qué se produce este plomo, este metal en nuestro cuerpo? Bueno, las fuentes que generan plomo son variadas, no hay una única fuente. Tenemos, por ejemplo, las baterías, las cañerías, ¿no es cierto?, del agua, también pueden contener. No es común que los alimentos se contaminen con plomo, pero el agua con la cual se riega puede estar contaminada con residuos industriales para regar los campos y entra en contacto con las hortalizas y a su vez el plomo puede depositarse en el suelo. Así que depende del agricultor con qué agua esté regando las hortalizas o los cereales y por ahí puede estar contaminado con plomo. Por eso que depende con el agua con la cual se riega. También los animales son los organismos que más plomo acumulan al comer también ellos en esta cadena alimentaria. Sobre todo lo acumulan en los riñones o en el hígado. O sea, las personas que son carnívoras, que les gusta comerse los animales, también si ellos han tenido ingesta de este metal, se almacena sobre todo en los riñones, o a la gente que le gusta comer el hígado de la res o de la vaca, la panita le llaman acá en Chile. Así que los productos animales también tenemos un peligro con el plomo. El caso más frecuente de presencia de plomo también es el vino, los que les gusta tomar vino, ya que en la uva, también la uva también puede contenerla, ya que se pueden concentrar restos procedentes de fertilizantes o insecticidas, que son venenos, pero que también contienen plomo. Por eso es que lo ideal es que el pueblo de Dios se vaya a vivir al campo y siembre sus propios alimentos, porque tenemos todos estos peligros. La precaución también se extiende a los utensilios, o sea, a los recipientes que pueden utilizarse al manipular los alimentos. Ya expliqué en una ocasión que, por ejemplo, la miel, al guardarla, hay industria que en los contenedores plásticos o de algún material pueden contener plomo y ese plomo se transmite a la miel, que es un ejemplo que estoy mencionando. Bueno, ya el tiempo se me está yendo, pero quiero mencionar también el mercurio, que había dicho yo recién, que el plomo y el mercurio provocan también esquizofrenia. Que este mercurio es una de las formas más tóxicas. Lo encontramos en el metilmercurio, así se le llama, que se acumula en grandes depredadores marítimos. O sea, aquellos que les gusta comer pescado, los que les gusta comer tiburón o pez o atún. El mercurio está presente en el medio ambiente de manera natural, fruto de la erosión de las rocas o que lo contienen las erosiones volcánicas, ¿no es cierto? Está en la naturaleza. Pero en la comida lo encontramos en el pescado sobre todo. O sea, si un hermano
Yo he hecho exámenes allá en New Jersey, en Houston, allá en otro lado donde estuve, en Wisconsin, y cuando le hago análisis, las charlas que doy, que termino la charla y doy consulta gratis, me he encontrado que muchos hermanos tienen altos niveles de mercurio, y esto se debe al pescado que ellos comen, o el atún en tarro que venden por ahí, que tienen cantidades de mercurio, o que comen camarones, o el salmón también, que los camarones que no debía comer el cristiano, también el salmón. Así que hay que evitar esta ingesta para no tener esta enfermedad. Y vamos a ir concluyendo todo esto, mis hermanos. Ya el tiempo se nos ha ido. Es porque nosotros debemos tener el carácter de Jesús. Debemos nosotros ver que Él está preocupado en nuestra salud, y nosotros debemos cooperar, porque en este caso la esquizofrenia puede ser un ataque de los espíritus, o puede ser también un mal funcionamiento de nuestro cuerpo por los alimentos contaminados que estamos consumiendo. Así que nosotros debemos tener claro que aunque estemos enfermos, Dios está a nuestro lado, Él nos quiere ayudar, y estando sano, quiere que en nosotros se demuestre su carácter, su bondad, su misericordia, su forma de pensar, de tratar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Eso es lo que quiere crear Dios en nosotros, un hombre perfecto en todas sus áreas. Y para eso nos compró con su sangre, y para eso sufrió a un precio que nosotros ni nos imaginamos, que lo vamos a estudiar por toda la eternidad, los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Por eso que empezamos este mensaje diciendo en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, porque no quiere Dios que nosotros nos acerquemos a Jesús porque es hermoso, como lo pintan en las películas, porque es rubio, ojos azules. No, acá la Biblia dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, porque como nos quiere cautivar Dios, es por su carácter, por su forma de ser, por su bondad, por su misericordia. Y por eso que vino a realizar la obra que sale en el versículo 3 diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Él entiende cuando sufrimos por la contaminación que hay en nuestro cuerpo, por las enfermedades, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que Dios te entiende, Dios nos comprende y quiere ayudarnos. Incluso ahora está con un mensaje para restaurar a la gente desvalido, a la gente humano. Quiere ayudarlos, no solamente en su proceder, sino que en su mente, en su cuerpo, en toda área de nuestra vida, porque Él le costó, muy caro le costó la salvación del hombre. Para nosotros es gratis, pero el cielo tuvo que sufrir mucho, y no solamente en el aspecto espiritual del perdón, sino que a través, dice que Él llevó nuestras enfermedades. Así que eso es lo que hemos querido hacer en estos temas que estamos desarrollando, lo que sale en Lucas 9:11 también, donde Él dice que cuando la gente supo, le siguió a Jesús, y Él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nuestra labor es la misma labor de Jesús, llevar a la gente el reino de Dios, el perdón de los pecados, el amor de Jesús en su sufrimiento, y sanar a las personas. Y todos estos consejos nos van a ayudar para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y voy a terminar con una cita de Elena G. de White, que está en el comentario bíblico 7a, en la página 346, lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, lo lindo que Él es, Él, y que nosotros debemos imitarle. En el versículo 2 de Isaías 53 decía: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea que Jesús no era hermoso. Entonces ella va a comentar eso en esta cita. Dice así: antes de que Cristo dejara el cielo y viniera a este mundo para morir, era más alto que cualquiera de los ángeles, era majestuoso y hermoso. Pero cuando comenzó su ministerio, era solo un poco más alto
que el término medio de los que viven en la tierra. Si hubiese venido para estar entre los hombres con su noble forma celestial, su apariencia externa habría atraído hacia él la atención de la gente y lo hubieran recibido sin que ejercieran fe. La fe de los hombres en Cristo como el Mesías no debía descansar sobre evidencias externas y no habían de creer en él debido a sus atractivos personales, sino debido a la excelencia de carácter que hallaran en él, carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro ser humano. Así que qué lindo, qué hermoso, cómo Jesús nos quiere conquistar por la forma que él es, por su carácter, un carácter que no podía encontrar en ninguna otra parte, en ninguna otra persona, amable, condescendiente, ayudador, preocupado por los demás, etcétera, etcétera. Y así nosotros también, mis hermanos, no solamente buscamos la sanidad del cuerpo y de la mente, como el caso que vimos de la demencia, la esquizofrenia y la depresión, la ansiedad en los otros programas, sino que además queremos buscar el carácter de Jesús en nosotros. Y yo estoy contento de haber compartido con ustedes aquí en el fuerte clamor final, y me despido deseándolos a todos que el Señor Jesús les bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén. Wow, qué tremendo, pastor. Muchas gracias. Qué tremendo tema. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.